Debate de María Jesús Montero ayer en la televisión andaluza y proyección para las elecciones de este domingo en Andalucía. No os voy a engañar, chicos, la cosa no pinta bien para el PSOE. ¡Oh, no! O sea, ellos lo están intentando. Gracias a mis super mecenas Disconexus. Ellos probablemente han enviado a la persona que podía generar más antipatía, que tenía menos carisma, que más podía luchar por tener un peor resultado después de la batería de malos resultados que ha tenido el PSOE a lo largo de las últimas elecciones, pero, ostras, es que es duro. Es duro lo de María Jesús Montero. Va a conseguir la complicada tarea de sacar incluso peores resultados de los que consiguió el PSOE en 2022. Que en 2022 el PSOE, también en mitad de escándalos de corrupción, después de haber perdido Andalucía y demás, consiguió 30 escaños en un feudo como era el andaluz, que había sido suyo durante décadas. Y sin embargo, ahora proyectan 28 escaños. Ese es poco. Esto es lo que dice El País, ¿vale? Todavía falta que salga el CIS de Tezanos para explicarnos que María Jesús Montero está cerca de la mayoría absoluta, pero en general todos los sondeos más o menos razonables y más o menos realistas dicen que la hostia va a ser muy grande. No es algo que debería extrañarnos mucho, porque María Jesús Montero se ha dedicado de manera sistemática a meter la pata cada vez que ha abierto la boca en las últimas elecciones, desde que empezó explicándole a los andaluces que el hecho de que ella se presentase como candidata era una suerte de bendición, porque era alguien que había, de alguna manera, se había rebajado a ser candidata para la Junta de Andalucía cuando ella había sido la persona más importante de España. Aquí está, este fue el momento. Histórico, ¿eh? Histórico. Que me sorprende esa pregunta, porque yo creo que lo que realmente importante, o por lo menos a mí me inspira y a mí me motiva, es el hecho de que probablemente, y esto en política es bastante inusual, una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer sin duda con más poder del conjunto de la democracia. La persona, la mujer con más poder de la historia de la democracia, loco. Yo. Que ha tenido responsabilidades que en definitiva han supuesto más poder del conjunto de la democracia. Lo dije dos veces. Presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. Se ha rebajado a ser la candidata para los andaluces, y los andaluces, yo entiendo que se lo deben agradecer. Deben agradecérselo. Bueno, los andaluces no solo nos parece que se lo quieran agradecer, sino que parece que van a obsequiarla con el peor resultado del PSOE en la historia de las elecciones andaluzas, algo que, ya te digo, desde que empezó la campaña con estos aspavientos, pues no apuntaba demasiado bien. Y ayer acabó coronándose, lo hemos comentado antes con Lucía Echevarría, pero ayer acabó ultra coronándose cuando, hablando del funeral que habían tenido los dos guardias civiles asesinados por el narcotráfico, en aquel vídeo que debería generarle una vergüenza y debería haber causado la dimisión del ministro Marlaska, en aquel vídeo en el que estaban con las barcas que habían sido avasallados, que habían sido atropellados por las narcolanchas, hizo referencia al funeral que habrían tenido estos dos guardias civiles de la siguiente manera: María Jesús de España, la de la lengua inquieta, no merecéis mi sombra. Gracias por los bits. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. O sea, dice, no, todo el mundo conmocionado ante situaciones como las de este tipo, de estos dos guardias civiles que han muerto. Sí. Los accidentes laborales deben de ser una prioridad para todos nosotros. Tildando en mitad del debate para las elecciones andaluzas los dos guardias civiles asesinados por los narcos como accidentes laborales. No, hay que estar verdaderamente preocupados por esto, porque los accidentes laborales la verdad es que son durísimos. Esta señora es simplemente una fuera de serie. ¿Cómo osa rivalizar con la reina Mopongo? ¡Retírate! ¡Hinca la rodilla! Solo he entendido
Ewan, Page, Egopenauer. Gracias por los bits, Podolibre. Puesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y por tanto todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. Lo repite, ¿no? 2 veces. Ella es muy de repetir. También repitió 2 veces que era la persona más importante de la historia de la democracia, con más poderes. Y ahora también repite 2 veces lo de los accidentes laborales para dejarnos meridianamente claro que el hecho de que 2 guardias civiles fuesen atropellados por una lancha de narcotraficantes se trata sin duda de un accidente laboral, ¿vale? Esta señora es una guarra. Y hoy en el bloque de economía tenemos que poner de manifiesto los datos buenos que tenemos en Andalucía de empleo, en primer lugar, que tenemos en el conjunto de España, 500.000 empleos creados, gracias a las medidas, a las políticas impulsadas por el Gobierno de España. Políticas como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, las pensiones o las protecciones de renta. Y creo que es muy importante, y mi preocupación estriba ahí, en que esa economía y esos buenos datos llegue a las familias. Y hoy hay muchas familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que tienen que posponer las vacaciones o simplemente que no llegan. Vale. O sea, que lo que está pasando en Andalucía, que vaya bien Andalucía, supuestamente para María Jesús Montero, La reina mopongo. es responsabilidad del gobierno, ¿vale? Que están haciendo las cosas muy bien. Probablemente de ella, que ha tenido altos poderes y grandes responsabilidades dentro del gobierno. También tuvo un momento de lapsus, donde proyectó probablemente de las únicas verdades que dijo en el debate, que fue cuando le mencionaron el modelo de financiación catalán, que evidentemente perjudica a los andaluces. Ella soltó lo siguiente. Por tanto, señor Moreno Bonilla miente cuando habla de supuestos agravios con Cataluña. Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que hubiera beneficiado a Andalucía, Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que beneficiara a Andalucía. Vale, en el lapsus yo creo que proyectó la única verdad que dijo en todo el debate. Efectivamente, en ningún universo conocido y por conocer, teniendo en cuenta la situación en la que estaba el gobierno y los votos que necesitaba el gobierno, que eran de los independentistas catalanes, esta señora hubiera aprobado un modelo de financiación que beneficiase a los andaluces o al resto de los españoles en general, teniendo en cuenta que son un partido socialista que aboga por la redistribución de la riqueza. El modelo de financiación que pactó con Cataluña es precisamente un modelo de financiación que va en la dirección contraria a lo que el Partido Socialista debería defender. También se llevó un zasca de este señor que, no sé, a mí me parece que para que los del Partido Popular, sobre todo Moreno Bonilla, te pegue una hostia con la mano abierta de esta magnitud, tienes que ser muy, muy tolay, ¿eh? En el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más. Te falta decir, tenemos tan buenos datos de empleo que hay 2 vacantes libres de la Guardia Civil. Gracias por los bits. Eso hubiese sido histórico, la verdad, pero me lo hubiese creído si lo llega a decir. Simplemente, usted prometió en 2010 el cribado de cáncer de colon. Desde el 2010, simplemente, usted prometió en 2010 el cribado de cáncer de colon. Desde el 2010 hasta el 2019 otras comunidades lo tenían, Andalucía no lo tenía. Durante esos 9 años muchas personas fallecieron porque no hubo cribado de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y por tanto metastásico. A mí me habéis llamado asesino oficial desde las cuentas oficiales del Partido Socialista. ¿Qué podría yo llamarle a usted? Pero ¿sabe usted la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted. Pero fijaos las caras de escucha que tiene María Jesús Montero, tú, ¿eh? ¿Qué podría yo llamarle a usted? Pero ¿sabe usted la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted. Porque hay que recordar que por el cribado del cáncer de mama y no sé qué, les habían acusado de ser prácticamente unos asesinos y se lo habían dicho directamente desde las cuentas del PSOE. Vale, entonces este señor pues se la está devolviendo de esta manera. Es duro, ¿eh? Es duro lo de estas personas. Es duro lo de los guardias civiles en general. La desatención o el trato que les han dado desde el gobierno ha sido bastante deficiente. Y en esto María Jesús Montero no ha destacado por hacer las cosas mejor, ¿eh? Esto es lo que decía el otro día, que me parece que estaba bastante bien dicho Mariló Montero. La frase de María Jesús Montero diciendo que era un accidente de trabajo, un accidente laboral, eso es un epitafio para su tumba política. Ese error político le va a arrastrar toda la vida. Ha hecho un daño
tremendo porque ayer, después de que lo dijera, empezaron las redes sociales a incendiarse precisamente con lo que había dicho. Segundo, porque además no estuvo Marlaska. Marlaska prefirió estar en Tenerife a bajar y dar la cara en Huelva y estar al lado de las familias. Pero Marlaska es el que tiene que estar ahí. Aunque lo decida Moncloa, Moncloa ha decidido que Marlaska no esté. El caso es que Marlaska no está y fue María Jesús abucheada diciendo no te queremos aquí. O sea, eso es lo que tienen ahora mismo en Andalucía. Bueno. Cuando Marlaska en 2013 quita a Ocunsur, quita uno de los dispositivos más importantes para la lucha del narcotráfico en Europa. La imagen del funeral de esa Guardia Civil que estaba portando en sus hombros el féretro con sus compañeros, que sepan los ciudadanos que era Luisa y que estaba llevando en sus propios hombros a su marido Germán muerto, tratando de acabar con el narcotráfico, ¿vale? Pues eso sí que es coraje, eso sí que es feminismo, eso sí que es valor, eso sí que es que le mire María Jesús Montero a los ojos y le diga que es un accidente. Los accidentes laborales son terribles, es que hay que ser idiota, ¿eh? Stupid, stupid, stupid. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y por tanto todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. Gentuza, pero qué gentuza. Yo no sé cómo, mientras lo estás diciendo, esto lo ha planificado con su equipo de marketing político, con su, no sé, relaciones, ¿no? En plan, llámalo accidentes laborales. Insiste en que es un accidente laboral. Insiste en ello. Plan, eso es una narrativa que les conviene. Es decir, yo puedo entender que auténticos mopongolos profundos, como la señora esta, la teleñeco esta del pelo en los sobacos, de Canal Red, que se dedica a hacer las preguntitas tipo Vito Quiles, que evidentemente, vale, por el chantaje del podemismo tienen espacio en la televisión pública, en programas como Directos al Grano. Yo puedo entender que esta mopongola diga esto. Quiero decir una cosa porque me parece importante una cosa que ha dicho esta mujer, que ha dicho que nadie muera por hacer su trabajo. Claro. En este país, más de 700 personas mueren al año en sus puestos de trabajo. Hay 2 muertes en puestos de trabajo al día. Y hay que reflexionar también porque algunas sí que llegan a los medios y otras no, porque en este país los empresarios son responsables de 2 muertes al día en los puestos de trabajo y muchas de esas no se habla. Se habla. En el Estado español mueren más de 2 personas al día en sus puestos de trabajo, pero en la tele solo te cuentan cuando mueren policías o guardias civiles. En nuestra sociedad no todas las vidas valen lo mismo. Entonces esta está... Yo puedo entender que desde el podemismo profundo se intente banalizar con el asesinato y sobre todo con la dejación de funciones de un Ministerio del Interior y demás, y con la desprotección que pueden tener los guardias civiles, porque ellos odian a los guardias civiles y están con el rollito este de todos los policías son unos bastardos y estas historias, ¿no? Un poco el canalleo perrofláutico old school. Vale, yo puedo entender que teleñecos como Allen Velasco estén en esa narrativa de no, la lacra de los accidentes laborales, ¿no? Es que es una lacra. Pero a mí me sorprende que el equipo de María Jesús Montero, para prepararse un putísimo debate, coja y diga, vamos a tirar por lo de los accidentes laborales. Es un plan perfecto, sin fisuras. Vamos a intentar quitarle hierro a este asesinato, a esta situación, y vamos a intentar incluirla en esta lacra así generalizada de la gente que muere en su puesto de trabajo y que lo de los accidentes laborales es tremendo y es terrible. En su cabeza sonaba espectacular, no lo dijeron en alto y pensaron, ostras, sonamos un poco psicopáticos haciendo esa... ¿no? Insistiendo en ello, porque ya parece que insiste para crear el concepto en la cabeza del personal. Bueno, identifiquemos que la Guardia Civil tiene la mayor tasa de bajas psicológicas, por lo que sea, serán todos unos flojos. Me estoy comenzando a enfadar. Gracias por los bits, Jesús del Toro. Esto decía Jorge Bustos en la COPE. Fernando Grande Marlaska, que sí acudió a Tenerife para la foto, pero no
quiso ir a Huelva, al funeral por los 2 guardias civiles que cayeron el viernes, víctimas de otro ataque del narco. Y Marlaska no fue al funeral porque no quería que le abuchearan sus propios agentes, que ya no saben cómo pedirle que incremente los recursos para intentar igualar el combate con las mafias de la droga que se pasean por Cádiz, por Gibraltar y por el Guadalquivir como Pedro por su casa. Quien sí fue al funeral, porque no tenía más remedio estando de campaña, fue María Jesús Montero, que fue abucheada. Para que los abucheos te hagan mella, primero tienes que tener una cosa que se llama vergüenza, y de eso no tiene la candidata. Le quiero recordar al señor Moreno Bonilla que si tanto le preocupa el narcotráfico, haría bien en dar explicaciones de por qué la corrupción de su partido permanentemente está asociada al narcotráfico. Madre mía. Este es el nivel de la tronca de Ábalos, sugiriendo que el PP, claro, supongo que por la famosa foto de Feijóo con La tronca de Ábalos, está guapo. Marcial Dorado, es connivente con el narco. Este es el nivel de nuestra Rolling Stone, la candidata con la lengua más larga de Occidente. La candidata con la lengua más larga de Occidente. Por cierto, a Marlaska le decían: ayer no era el día por respeto a los 2 compañeros de la Guardia Civil fallecidos, pero hoy sí podemos decir que resulta escandaloso y nauseabundo ver a un ministro sacando pecho con el gasto en la lucha antidroga cuando hay 2 muertos y hacerlo sin pisar su funeral. ¿Vale? Porque Marlaska estaba sacando pecho de lo mucho que había invertido el gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra el narcotráfico. Por cierto, hablando de la presencia o no presencia en el funeral, han recordado que en el 20 aniversario del programa de Wyoming asistieron Gabriel Rufián, Ada Colau, Óscar Puente, Mónica García, Marlaska, Bolaños, Urtasun, Elma Sainz, Óscar López y Pedro Sánchez por videollamada. Es un nido de pijos rojos. Sin embargo, para los funerales de los españoles siempre hay problemas de agenda, ¿vale? Como epitafio, ¿no? En plan, bueno, yo simplemente quiero decir, este fin de semana son las elecciones en Andalucía. Yo no sé cuánto pueden robar con el robo por correo, cuánto pueden estafar, cuánto pueden magufar, ¿sabes? Cuánto pueden mangonear, pero yo creo que hay un límite. Y esta gente se acerca peligrosamente a este. Se acerca peligrosamente a este. Simplemente yo creo que los andaluces tienen que ir a votar ante el terror que a mí me supondría como andaluz que esta señora pudiese en algún supuesto o en alguna realidad tener cualquier cuota de poder a la hora de decidir absolutamente nada de lo que sucede en mi comunidad autónoma. Y espero, sinceramente, que la hostia sea lo que parece que va a ser, que es una hostia antológica. Porque así debe ser.